Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 189, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 15. Kant, 530. La naturaleza del hombre y el mal radical. El análisis crítico de Kant reconoció en todos los campos los límites del hombre y fundó precisamente sobre estos límites las efectivas posibilidades humanas. Así, el límite del conocimiento, restringido a los fenómenos, garantiza la validez del saber intelectual y científico. El límite de la voluntad, que no alcanza nunca la santidad de la perfecta conformidad con la razón, constituye el carácter imperativo de la ley moral y hace de la moralidad el respeto a la misma ley. Por último, el límite de la espontaneidad subjetiva del hombre, que no llega a determinar la constitución intrínseca de las cosas, hace posible la vida del sentimiento y garantiza la validez del juicio estético y teleológico. Ahora bien, el problema mismo del límite constitutivo de la naturaleza humana es abordado por Kant en su última obra fundamental, La religión en los límites de la razón pura, o de la pura razón, de 1793, obra que resume y concluye la larga investigación de Kant y arroja, por tanto, la más viva luz sobre los intereses que han dominado constantemente su obra. En primer lugar, ¿en qué sentido se puede hablar de una naturaleza del hombre? Ciertamente no se puede entender con esta palabra lo contrario a la libertad, esto es, un impulso necesario, como sería, por ejemplo, un instinto natural. En este caso, la naturaleza humana no podría recibir la calificación de buena o mala en sentido moral, porque tal calificación sólo pertenece propiamente a un acto libre y responsable. Por naturaleza del hombre es menester, pues, entender solamente el principio subjetivo del uso de la libertad, y este principio debe, a su vez, entenderse como un acto de libertad. Si no lo fuera, el uso de la libertad estaría determinado, y la misma libertad sería imposible. En este principio debe, por tanto, fundarse la posibilidad del mal y la inclinación del hombre hacia él. Ahora bien, si tal principio es un acto de libertad, esta inclinación no es una disposición física, que no podría imputarse al hombre, ni tampoco a una tendencia necesaria cualquiera. Por tanto, no puede ser más que una máxima contraria a la ley moral, máxima aceptada por la libertad misma y por tanto contingente por sí. La afirmación "el hombre es malo" significa solamente que el hombre tiene conciencia de la ley moral y con todo ha adoptado la máxima de alejarse, a veces, de ella. La afirmación "el hombre es malo por naturaleza" significa que lo que se ha dicho vale para toda la especie humana, lo cual no quiere decir que se trate de una cualidad que pueda ser deducida del concepto de la especie humana o del hombre en general, ya que sería en este caso necesaria, sino únicamente que el hombre, tal como se le conoce por experiencia, no puede ser juzgado de otro modo, y por tanto se puede suponer una tendencia al mal en todo hombre y hasta en el mejor de los hombres. Puesto que esta tendencia al mal es moralmente mala y por tanto libre y responsable, en cuanto consiste solamente en máximas de libre albedrío, por esto puede ser llamada un mal radical e innato en la naturaleza humana, mal del que, sin embargo, el mismo hombre es la causa. El mal no puede ser destruido por las fuerzas humanas, porque la destrucción debería ser obra de las buenas máximas, lo cual es imposible si el principio subjetivo supremo de todas las máximas está corrompido. Pero debe ser vencido para que el hombre sea verdaderamente libre de sus acciones. El mal radical es debido a la fragilidad de la naturaleza humana, que no es bastante fuerte para practicar la ley moral, a la impureza que impide separar unos de otros los motivos de las acciones e impide obrar únicamente por respeto a la ley, y por último a la corrupción por la cual el hombre se determina por máximas que subordinan el motivo moral a otros motivos. El mal radical no se encuentra, pues, como se cree comúnmente, en la sensibilidad del hombre y en las inclinaciones naturales que se fundan en ella.
El hombre no es responsable del hecho de que haya una sensibilidad y de que existan unas inclinaciones sensibles, pero es responsable de su inclinación al mal. Esta inclinación es efectivamente un acto libre que se le debe imputar como un pecado del que se ha hecho culpable, a pesar de que tenga raíces profundas en la misma libertad, por lo cual debe reconocérsela como naturaleza intrínseca en el hombre. El mal radical no es, a pesar de todo, una perversión de la razón moralmente legisladora. Tal perversión supondría que la razón podría ella misma destruir en sí la autoridad de la ley y renegar de la obligación que nace de ella. Pero esto es imposible. Como principio del mal moral, la sensibilidad es demasiado poco, ya que, eliminando el estímulo de la libertad, reduciría al hombre a la pura animalidad. La razón perversa, que hace caso omiso por completo de la ley, es en cambio demasiado, porque exigiría como motivo de acción la oposición a la ley moral y reduciría al hombre a una voluntad diabólica. Ahora bien, dice Kant, el hombre no es bestia ni demonio. En cuanto está arraigado en la misma naturaleza del hombre, el mal no puede ser eliminado. Poco importa que el hombre haya adoptado una intención buena y se mantenga fiel a la misma. Ha empezado por el mal y este es una deuda que no le es posible extinguir. Aun suponiendo que después de su conversión no contraiga nuevas deudas, esto no le autoriza a creer que se haya liberado de la vieja. Tampoco puede, con su buena conducta, procurarse como una reserva, haciendo más de lo que está obligado a hacer cada vez, ya que su estricto deber es hacer siempre todo lo que puede hacer. Se trata, además, de una deuda que no puede ser pagada por otro, de una deuda intransferible, que es la más personal de todas las obligaciones. El hombre la ha contraído con el pecado, y nadie, excepto él mismo, puede llevar su peso. Por esto, la liberación total de la deuda primitiva no puede ser más que un acto de gracia, que no es debido al hombre, sino que le es concedido en virtud de un Salvador, el Verbo o Hijo de Dios, en el cual se personifica la idea de la humanidad en su perfección moral. A la idea del Hijo de Dios, como personificación de la humanidad perfecta, se opone la idea del diablo, que es la representación popular del mal radical. El sentido de esta representación es que la única salvación para los hombres consiste en aceptar íntimamente los verdaderos principios morales, y que a esta aceptación se opone no la sensibilidad, como frecuentemente se afirma, sino una cierta perversidad que es en sí misma culpable y que puede también llamarse falsedad, el engaño del demonio con el cual ha entrado el mal en el mundo, perversidad inherente a todo hombre y que puede ser vencida solamente con la idea del bien moral en su perfecta pureza. La confianza en esta victoria, dice Kant, no puede suplirse La confianza en esta victoria, dice Kant, no puede suplirse supersticiosamente por expiaciones que no provengan de un cambio interior, o fanáticamente por pretendidas iluminaciones interiores, puramente pasivas, que alejan, en vez de acercarlo, del bien fundado en la actividad personal. Y también es inútil la creencia en milagros. El hombre puede buenamente admitir que haya influencias celestiales que colaboren con él en su obra de perfeccionamiento moral, pero puesto que no es capaz de distinguirlas de las naturales ni atraerlas sobre sí, no puede nunca comprobar un milagro y debe limitarse a comportarse como si toda conversión y todo mejoramiento dependiesen únicamente de sus esfuerzos. En cuanto al origen último del mal radical, Kant cree que es incomprensible, puesto que es imputable al hombre en cuanto principio fundamental de todas las máximas. Debería ser, a su vez, el resultado de la adopción de una máxima mala. Pero, de esta forma, nos vemos lanzados evidentemente hacia un proceso al infinito, de máxima en máxima, ya que no se puede encontrar un principio de determinación de libre albedrío que no sea una máxima. Con la confesión de esta impenetrabilidad termina el análisis kantiano de la naturaleza humana originaria.